Rey, y que ellos empiecen una vida, Padre, cimentada en la Torá de Yahweh. Te lo pido en el nombre de Yeshua y te doy muchas gracias. Amén y amén. Gloria al Señor, amados. Así que les recomiendo oraciones por esta familia. Y bueno, mis amados, vamos a estar entonces en esta mañana en el estudio de los capítulos 7 y 8 de Génesis. Vamos a Génesis capítulo 7. Génesis capítulo 7. Vamos a estar allí. Damos gracias al Señor por la libertad que hay en este momento, en este lugar, en cada hogar, en cada corazón, para recibir la palabra implantada y para por ella crecer. Génesis 7, vamos a leerlo hasta el versículo 3 y así vamos avanzando porque quiero que veamos 2 capítulos en esta mañana. El versículo 1 al 3 dice así: dijo luego Yahweh a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra. Mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Vemos en el versículo 1 que dice: porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. La justicia ante los ojos del Eterno es muy diferente a la justicia ante los ojos del humano. En el estudio capítulo 6 encontramos nosotros a qué Dios le llamaba una persona justa. Y vimos el sustento de esto en Ezequiel capítulo 44 y versículo 23 y 24. Y vamos a leerlo o a recordarlo porque lo vimos en la semana pasada. Ezequiel 44, 23 y 24. A este tipo de personas Dios le llama justos. Nos dice: y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. En los casos de pleito, ellos estarán para juzgar, conforme a mis juicios, y juzgarán. Y mis leyes y mis decretos guardarán en todas mis fiestas solemnes y santificarán mis días de reposo. Qué diferente es ante los ojos del Eterno una persona justa y a los ojos nuestros. Nosotros decíamos: yo ya fui justificado por la sangre de Yeshua, yo soy justo. Pero ni guardábamos las fiestas, ni obedecíamos los mandamientos, ni nos interesaba la Torá de Yahweh. Pero declarábamos que éramos justos. Pero ahora vemos que la justicia de Noé y lo que Dios encontró en Noé para llamarlo justo en todas las generaciones, Noé fue una persona que hizo diferencia entre lo santo y lo profano y que se mantuvo en la santidad del Eterno y que conservó por la palabra, por la Torá de Yahweh, conservó la pureza, la limpieza de su vida, de su casa y de su corazón. Porque solamente la Torá o enseñanzas de Yahweh nos pueden declarar qué es santo y profano ante los ojos de Él. Si no tenemos
¿Cuántas cosas nosotros hacíamos, consumíamos, que eran profanas, que no eran santas? Pero como no teníamos la luz de la Torá, no teníamos las enseñanzas primeras de Yahweh, pensábamos que todo estaba bien, que no pasaba nada. Continuamos. Después de ordenar a Noé entrar en el arca con su familia, Yahweh ordenó entrar al arca los animales en parejas, macho y hembra. Y en número de 7 si eran animales puros y una pareja si eran impuros. Ahora aquí surge una pregunta. ¿Cómo sabía Noé qué animales era limpio y cuáles no? Nosotros ya hemos visto que Noé conocía la Torá. Noé sabía la diferencia y él hizo la diferencia y él vivió en esa diferencia y él amó la Torá de Yahweh, la ley de Dios, los mandamientos que había recibido. Él hizo esa diferencia. Nosotros estábamos tan equivocados porque pensábamos que la Torá fue solo para el tiempo del Éxodo, que allá en el Sinaí fue que Yahweh dio los mandamientos, pero nos estamos dando cuenta, estamos mirando por la palabra de que no fue así, de que lo que Dios dijo en el Sinaí lo había establecido desde el principio, porque era las enseñanzas para el hombre que él había creado. Entonces Noé conocía cómo ser apartado y obediente, sabía cómo hallar gracia, conocía las leyes kosher de los alimentos y sabía el sistema de sacrificios. Perfectamente los conocía Noé. Entonces la Torá fue dada desde el principio para toda la humanidad, para quienes escogieran servir al Padre Eterno. Continuemos en el versículo 4 de Génesis capítulo 7. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente. ¿Qué hice? E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Yahweh. Versículo 6. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Versículo 7. Y por causa de las aguas del diluvio, entró Noé al arca y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Repito el 7. Y por causa de las aguas del diluvio, entró Noé al arca y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Amados, cuando nosotros leemos las escrituras y colocamos nuestro entendimiento para entenderla y para asimilarlo, esto trae a nosotros fe, esto trae a nosotros protección, esto trae a nosotros esperanza. Y también al mismo tiempo tiene que producir en nosotros compromiso, un compromiso de vivir separado, de hacer diferencia entre lo santo y lo profano, en guardar la Torá de Yahweh. ¿Por qué? Porque esto fue lo que vivió Noé en tiempo terrible, en tiempo de desastres. ¿Qué hizo Dios? Por causa de las aguas del diluvio, entró Noé al arca y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. ¿Y por qué Noé? Porque Yahweh lo halló justo, porque lo encontró separado, porque vio su caminar, su conducirse, su proceder,
Versículo 8. De los animales limpios y de los animales que no eran limpios y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra, de dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Versículo 10. Y sucedió que al séptimo día, retenga, sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Ese séptimo día nos dice a nosotros cosas que vamos a mirar más adelante y que es lo que estamos a punto de experimentar. El año 600, no estoy diciendo que va a ser con lluvia, ¿no? El año 600 de la vida de Noé, versículo 11, en el mes segundo, a los 17 días del mes, retenga, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Este diluvio no sucedió, amados, solamente porque llovió y llovió y llovió y llovió 40 días. Notemos que dice que las fuentes del abismo fueron rotas. ¿Dónde están los abismos? Abajo. Y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Vimos que entró Noé, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de sus 3 hijos, que fueron, ¿cuántas personas? 8 personas. 8 personas. 8 entraron en el arca. Significa un nuevo comienzo. Dios comenzó de nuevo con 8 personas. Yeshua resucitó en el día 8. Yeshua encontró a sus discípulos en el día 8. El día 8 es el día de circuncisión. Ahora, ¿por qué un diluvio para juzgar la tierra? ¿Por qué no fuego? Usted nunca se había preguntado esto. ¿Por qué Dios lo hizo así? ¿Cuál es la razón? ¿Qué había detrás de todo ese plan que Yahweh había trazado para la humanidad? ¿Por qué no purificó con fuego? La respuesta la encontramos en la palabra mikvah o mikveh, que significa inmersión, para purificación o, en su defecto, la palabra bautizo. La tierra debía ser purificada. El diluvio fue una gran mikveh para la tierra. Noé significa descanso. El término mikveh proviene de la raíz hebrea que infiere la reunión de las aguas tal como lo leemos en el relato de la creación en Génesis 1:9. Voy a leérselo. Génesis 1:9 dice, dijo también Dios, júntese las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Entonces, una mikveh es un lugar que reúne aguas de origen natural, como el agua de lluvia, agua de un río o de un manantial. El bautismo en las aguas de la mikveh infiere una transformación en la persona
que la realiza, una preparación para algo elevado. Y esa está, mire, las cosas, la palabra, el sentido de todas las cosas que Yahweh ha dejado escritas, ha dejado allí para su pueblo. Todo tiene una razón de ser. ¿Por qué el bautismo en una persona que nace de nuevo? ¿Por qué tiene que ir a las aguas, sumergirse y salir a una vida diferente, a una vida nueva? Un punto aquí, dentro del agua el ser humano no puede respirar. Esto representa de alguna manera la anulación de la vida. Como si la vida vieja, la vida antigua, la vida que vive, que ha vivido y que tiene, muere allí. Emerger de las aguas significa entonces salir a la vida. Mire qué dice Génesis 7:4. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Entonces, por 40 días iba a llover sobre la tierra. El número 40 significa juicio. ¿Qué fue lo que hubo en ese tiempo? Juicio del Eterno. Generación, prueba o refinamiento espiritual. Noé, nosotros sabemos, eso lo sabemos de memoria y desde que éramos pequeños, Noé había predicado a la gente por 120 años antes del diluvio. Ahora, ¿por qué esperar 7 días más? El Todopoderoso declaró el fin desde el principio. Eso lo sabemos y en cada vez que predicamos y cada vez que enseñamos la palabra, estamos conociendo, entendiendo de que el fin está establecido desde el principio y que si nosotros, gracias Dieguito, que si nosotros conocemos el principio, sabemos cómo va a ser el fin. Y esa es la importancia que nosotros tenemos que darle a la palabra del Eterno. Todo lo que fue será, dice Eclesiastés 1:10, y no hay nada nuevo debajo del sol. Estos 7 días los podemos comparar proféticamente a los 7 años de tribulación que el pueblo de Yahweh tendrá que soportar la persecución del mundo antes de que sea salvado de la ira final. ¿Sí ve que Noé esperó 7 días? Esos 7 días nos están hablando de los 7 años de tribulación, donde el pueblo del Eterno va a ser perseguido, donde el pueblo del Eterno va a ser de cualquier manera vituperado, pero lo que nosotros necesitamos entender es que tenemos la protección de Yahweh, así como Noé, pero que nosotros debemos caminar en justicia, hacer diferencia entre lo santo y lo profano, guardar sus mandamientos. Repito, estos 7 días los podemos comparar proféticamente a los 7 años de tribulación que el pueblo de Yahweh tendrá que soportar la persecución del mundo antes de que sea salvado de la ira final. Vamos a Mateo 24, 37 al 39. Evangelio de Mateo, palabras de Yeshua, el Mesías. Mateo 24, 37. Al 39. Dice así: mas como en los días de Noé,
así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Y dice Yeshua, así será también la venida del Hijo del Hombre. Amados, 120 años. Tiempo suficiente para que esa generación entendiera y conociera y se arrepintiera y fueran salvos de la ira, más de 8. Y dice aquí Yeshua que como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, su venida, su segunda venida. Dice que ellos estaban comiendo y bebiendo. Amados, usted puede ver el mundo en este momento. Usted lo puede experimentar. Usted puede con sus propios ojos naturales y espirituales, puede ver lo que está pasando en el mundo, lo que se está tejiendo, lo que se está hablando. Y la gente sigue comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, o sea, viviendo la vida que traen común y corriente como si nada pasara. No es que casarse sea malo. No es que comer y beber sea pecado. Pero lo que está diciendo es que no se arrepintieron, es que no se quisieron convertir, es que siguieron llevando el ritmo que traían sin importar la predicación de Noé. Y dice, comiendo y bebiendo, casando y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. O sea, Yahweh determinó que para venir lo que tenía, el juicio que iba a venir, Noé tenía que estar ¿cómo? Guardado. Noé tenía que estar protegido, a salvo por él, hasta ese día. Y dice que hasta entonces ellos no entendieron, hasta que vino el diluvio, hasta que vieron la situación sobre sus vidas, hasta que vieron llover, hasta que vieron salir de la tierra, de lo profundo de la tierra, las aguas impetuosas. Y entonces dijeron, sí, era verdad. Pero ya era tarde. ¿Sabe por qué? Porque la puerta se cerraba. Y ahora lo vamos a leer. Vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Estas son palabras textuales de nuestro amado Yeshua. Génesis 7, del 11 al 12. En el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Noé y su familia entraron, miremos esto, tan hermoso. Noé y su familia entraron al arca el día 10 del segundo mes del calendario bíblico. ¿Por qué es importante recalcar y saber ese día exacto? Nosotros lo leíamos, nosotros lo enseñábamos, nosotros hacíamos historias a los niños, pero como no conocíamos los tiempos de Yahweh, como no conocíamos lo que Él había establecido, sus fiestas, nosotros no asimilábamos nada de esto. Dígame, Rosita. El día 10 del segundo mes. Recordemos
que cada relato bíblico tiene que ver no solamente con lo que ocurre en el momento, sino con el pasado y especialmente con el futuro. ¿Por qué en esta fecha? ¿Y por qué esperar 7 días? En Números, vamos a leer Números 9, del 6 al 12. Aquí se establece que las personas que están en estado de impureza no podían celebrar Pesach, Pascua, y deben postergarla para el segundo mes. Rosita, toda esta enseñanza va a estar allí en YouTube. Usted después la puede también escuchar y ya poner, tomar las notas, porque es muy difícil que alcance a copiar todo. Entonces vamos a ver Números. Le repito, se establece en esta palabra que las personas que están en estado de impureza no pueden celebrar Pesach o Pascua y deben postergar para el segundo mes. Dice el versículo 6 de Números capítulo 9. Habla a los hijos de Israel diciendo: cualquiera de vosotros o de vuestros descendientes que estuviera inmundo por causa de muerto o estuviera de viaje lejos, celebrará la Pascua a Yahweh. ¿Cuándo? En el mes segundo, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, la celebrarán con panes sin levadura y hierbas amargas la comerán. Hermoso. Todo proceso de redención comienza con el sacrificio para perdón de pecados. Y sabemos también que Noé conocía la Torá. Noé se encontraba en un medio completamente impuro para la fecha de la celebración de la Pascua. Así que entró al arca con su familia 7 días antes del diluvio, por orden de Yahweh. Y allí, el día 14, en el ambiente limpio, debieron celebrar la Pascua o Pesaj del Señor y la fiesta del pan sin levaduras, que era además la forma de limpiar a Noé, a su familia física y espiritualmente. Nada es coincidencia. Sabemos que el arca estaba calafateada, esto lo vimos en la semana pasada y antepasada, con brea, por dentro y por fuera. Que la palabra brea significa perdón y significa gracia. Cuando Noé y su familia entró allí, entró en la bendición de la gracia del Eterno. Continuamos. Vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2 de toda carne, en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron, como le había mandado Dios. ¿Y qué pasó? Yahweh le cerró la puerta. Es exactamente lo que pasa, lo que habló Yeshua en el Nuevo Testamento de las 10 vírgenes. Cuando llegaron las insensatas, las que estaban con las prudentes, las que estaban todas juntas, iban al mismo lugar y todo, pero no guardaban la Torá, no guardaban los mandamientos, eran insensatas, no les interesaba la ley de Yahweh, ni el día de reposo, ni nada de eso, pero ellas pensaban que estaban muy bien. Y cuando quisieron proveer luz para sus vidas, cuando llegaron ya encontraron la puerta cerrada. Es igual, lo que fue, será. Yahweh le cerró la puerta. Vamos a mirar el versículo 14 de Génesis 7.
Y surge una pregunta, ¿cómo pudo Noé reunir, las parejas de animales limpios e impuros que Yahweh le ordenó? Dice, ellos y todos los animales silvestres, según sus especies, y todos los animales domesticados, según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra, según su especie, y toda ave, según su especie, y todo pájaro de toda especie. Versículo 15, ¿qué hicieron? Vinieron pues con Noé al arca, de dos en dos. ¿Qué, hermanos? Conozcamos a nuestro Dios eterno, al Todopoderoso. Ellos vinieron con Noé al arca de dos en dos, de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne, vinieron como le había mandado Dios. Y Yahweh le cerró la puerta. Nosotros hemos visto en las escrituras que más fácil obedecen los animales que el ser humano. Es una cosa impresionante. Ellos sencillamente hacían lo que Yahweh decía. Ellos lo hacían. Vemos en la enseñanza de Jonás cómo el pez obedeció, cómo todo, el gusano obedeció, el gusano que se comió la planta obedeció a Yahweh. Y dice aquí que yo envío un gusano para que se coma la planta. Yo envío un pez para que se lo trague y va específicamente a hacer eso. Aquí encontramos, y siempre habíamos pensado, yo era una de las que pensaba hace años, ¿cómo hizo Noé para coger esos animales, una pareja de los limpios, 7 parejas de los limpios y una pareja de los impuros, de los inmundos? ¿Cómo hizo? Noé solamente obedeció a Yahweh y Yahweh lo hizo por su palabra. Dijo, y así fue hecho. Ellos vinieron solos, en pareja. Y cuando hubieron entrado juntamente con Noé y su casa, Yahweh cerró la puerta. Entonces fue Yahweh mismo quien los ordenó venir al arca. Y fue Yahweh quien cerró la puerta. Allí estaba Él. Amados, allí está Él desde la eternidad y hasta la eternidad, con su pueblo, llevando a cabo su plan, su propósito, absolutamente todo. Porque nuestro Padre ordena y se cumple. A su presencia tiembla el cielo y la tierra. Él ordena y se hace. Y aún hasta los vientos le obedecen. Nosotros necesitamos, amados, conocer verdaderamente nuestro Elohim. Necesitamos conocerlo, porque vivimos en pánico, vivimos en miedo, en temores. Un día estamos bien, al otro día estamos desanimados, no queremos nada, renegamos de todo, estamos cansados, hartos por la situación, por lo que se mueve, por lo que se está viviendo. Hemos dejado que esto venga sobre nosotros y nos estamos dejando agobiar sencillamente por una razón. No conocemos a Yahweh, nuestro Elohim. Génesis 7:17. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra. Y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Versículo 19. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra,
y todos los montes altos que habían debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más alto. Impresionante. Subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Fueron cubiertos los montes más altos y después de haber sido cubiertos subieron 15 codos más. Versículo 21. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado, y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Vamos a mirar un poquito el versículo 11. Aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Si nosotros regresamos a Génesis 1, en el segundo día de la creación, tendremos una mejor comprensión de cómo fue el diluvio. Siempre pensamos en un aguacero constante y fuerte, ¿cierto? 40 días lloviendo. Pero la palabra nos habla del retorno a las condiciones primarias de la creación. La tierra fue inundada por las aguas del abismo y las aguas del cielo. Y es por esta razón que la altura de las aguas alcanzó dimensiones insospechadas, 15 codos por encima de los montes más altos. Vimos también que el Eterno tenía primero que sanar la tierra para comenzar el proceso de restauración del hombre en la tierra. Todo lo que fue, será. Haber una purificación de la tierra, y esta vez con fuego, para comenzar de nuevo el milenio, para comenzar de nuevo, amados hermanos, en limpieza, en pureza, en santificación, amados. Todo lo que fue, será. Ahora miremos esto. ¿Dónde estaba el Mesías en ese entonces? Primera de Pedro 3, 20 y 21. ¿Qué pasó, hijo? Dice Primera de Pedro 3, 20. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Continúa diciendo, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. ¿Por qué? Por la resurrección de Yeshua, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Yahweh, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Yeshua nos dio una clave para comprender los últimos tiempos, haciendo referencia a Noé. Dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles,
de los cielos, sino solo mi Padre. Más como en los días de Noé. Así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró al arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, y así mismo será la venida del Hijo del Hombre. Hermanos amados, a nosotros no nos va a sorprender si nosotros cumplimos fielmente la palabra del Eterno, obedecemos y estamos delante de Él. No nos va a sorprender el último tiempo. Esa es para los que no conocen la Torá de Yahweh. Para ellos vendrá como ladrón en la noche. Pero para nosotros sabemos que en cada fiesta, las primeras y las de otoño, hay manifestaciones proféticas y sabemos exactamente en qué fiesta aparecerá el Hijo del Hombre. Y no estamos diciendo en este año ni en el otro año, pero una de las cosas que yo he pensado y me lleno de gozo es de saber que nosotros celebramos las fiestas y sabemos que hay acontecimientos proféticos en cada una de ellas y que de año en año vamos a saber. Si no fue en este año, tenemos un año más. ¿Para qué? Para prepararnos, para conocerle, para madurar, para dar fruto, para alcanzar almas, para predicar la verdad. Y esperamos la siguiente fiesta. ¿Y cuál será esa fiesta? Yom Teruah, la fiesta de las trompetas. Claramente nos enseña la palabra que a la final trompeta aparecerá Yeshua. Gloria al Rey, gloria al Señor. Y vimos que Yeshua es un prototipo del arca de Noé. Lo vimos la semana pasada, el sábado pasado. De la manera como Noé y su familia fueron guardados durante el diluvio en el arca, nosotros seremos guardados en Yeshua del juicio final. Repito, de la manera como Noé y su familia fueron guardados durante el diluvio en el arca un prototipo de Yeshua, nosotros seremos guardados en Yeshua del juicio final. No nos salgamos de su cobertura. Génesis 7:17. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra. Y las aguas crecieron y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. ¿Cuánto duró el diluvio? 40 días. ¿Y cuándo decrecieron las aguas? El mes 10. ¿Y qué se celebra en el mes 10? Dice, y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, versículo 21. Así de aves como de ganado y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra y todo hombre, versículo 22. Y todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días.
¿Qué fue lo único que no escuchamos y leímos que no murió, aparte de Noé y su familia? Los peces. No dice que Noé tenía que meter peces allí. Y no dice que, y dice que todo lo que quedó fuera fue destruido. Pero no nombra los peces, porque ¿a quién representan los peces? A nosotros. Te haré pescadores de hombres. Vamos al capítulo 8. Génesis 8. Génesis capítulo 8, versículo 1. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Dice la primera parte del versículo 1, y se acordó. La palabra acordó es sacar con K y significa, ahora nosotros pensamos, bueno, ¿se había olvidado Yahweh de Noé? No. No significa que el Eterno olvidó a Noé. Pero en contexto de las Escrituras, cuando el Eterno detiene un plan, se habla de haberse acordado del protagonista del plan. En este capítulo vemos al Eterno ejecutando juicio a la tierra. Cuando el Todopoderoso llamó a su pueblo para salir de Egipto, también encontramos la palabra se acordó. Ya estaba él deteniendo el plan que había trazado con su pueblo y ya llegaba el momento de salvarlos, de sacarlos de allí. Dice, y se acordó. Eso lo encontramos en Éxodo capítulo 2 y versículo 24. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Vimos también que dice en la segunda parte del versículo 1 que Dios Yahweh, el Eterno, hizo pasar un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Un viento pasó sobre la tierra, ruach. La palabra viento en hebreo es la palabra ruach o ruach, que es la misma palabra para el espíritu de santidad del Eterno. El ruach de santidad que en Génesis capítulo 1 se movía sobre la faz de las aguas. Las aguas cubrieron la tierra durante 150 días. El diluvio en sí duró 40 días, pero finalizó, las aguas conservaron su altura durante 150 días. Y allí apareció el viento de Yahweh, el espíritu de santidad de Yahweh, a soplar, a obrar, a trabajar. Porque de acuerdo al verso 1 del capítulo 8, de nuevo fue el espíritu de Yahweh el que se movió sobre las aguas. Vamos al versículo 4 del capítulo 8. Versículo 4 de Génesis 8.
Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes. Leámoslo nuevamente. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo. En el décimo al primero del mes se descubrieron las cimas de los montes. Ahora, ¿qué se celebra el día 17 del mes séptimo? La fiesta de Sukkot, que comienza desde el 15 y se celebra por 7 días. En el mes décimo, el día primero, se descubrieron las cimas de los montes. El versículo 6 nos muestra el momento en que se abrió las ventanas del arca. 8:6. Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. ¿Qué animal envió Noé? Un cuervo. ¿Por qué un cuervo? Porque el cuervo es animal inmundo y es carroñero. Por lo tanto, encontraría muchísimo alimento de haber descendido las aguas. Todo había muerto. Y si hubiera quedado, al regresar al arca, revelaba que aún las aguas prevalecían. Todo tiene una razón de ser. Todo es perfecto. Pero después Noé envió la paloma, versículo 8. Envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie y volvió a él, al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola, la hizo entrar consigo en el arca. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca, otra vez 7 días. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Y esperó aún otros 7 días, y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. La paloma fue enviada 3 veces. Las 2 primeras veces regresó y en la segunda oportunidad regresó con un ramo de olivo en el pico. El olivo es símbolo de redención, monte de los olivos. La paloma es enviada 3 veces. ¿No es una figura clara de la obra redentora de Yeshua? También el olivo representa a Israel, en la figura de un árbol de olivo. Así que todo el que es injertado, todos aquellos redimidos por la sangre de Yeshua, somos Israel. Miremos qué dice Romanos capítulo 11, versículo 1. Y lo leemos hasta el 6. Yo tomé muy en serio lo que dijo Claudia Patricia cuando iba
a leer la palabra de Deuteronomio que dijo, es un poco larga, pero estamos en Shabbat. Así que, amados, estamos en Shabbat. Y el Shabbat es para estar con Él, es para oírlo a Él, es para aprender de Él, es para estudiar las Escrituras. Romanos 11:1 dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham y de la tribu de Benjamín. ¿Quién está hablando aquí? El apóstol Pablo. Israelita, ¿cómo a nosotros nos hicieron creer que Pablo había renunciado a su nacionalidad para volverse cristiano? Yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, por eso él estaba allí, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Aleluya. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no sería gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera, la obra ya no sería. La obra ya no es obra. La raíz del olivo es Yeshua. Dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 16. Apocalipsis capítulo 22, versículo 16. Yo, Yeshua, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Así que el olivo tiene dos grandes ramas, las dos casas de Israel, la casa de Israel y la casa de Judá. Apocalipsis capítulo 22 y versículo 16. Hijito, tú no estás proyectando acá. ¿No estás proyectando acá las citas? ¿Puedo subir entonces esto? Es que me estorbo. Voy a subirlo un poquito nomás. No, se subió todo. Ok. Restauración de la tierra. Génesis 8:13. Vamos otra vez a Génesis. Ya vamos queriendo terminar. Nos faltan solo 10 páginas. Génesis 8:13 dice, y sucedió que en el año 601 de Noé, vimos que Noé entró en el año 600 de su vida, ¿no? En el mes primero, el día primero del mes, que se celebra en el mes primero. Tremendo. Pesa. En el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. En el primer día del primer mes, un nuevo proyecto, un nuevo plan, todo perfecto. El primer día del mes primero nos habla de un nuevo nacimiento, una nueva creación, pero también nos habla del mes en que se celebra Pascua. Pesaj. Y fue en esta fecha cuando quitó la cubierta del arca. Hermanos, qué bendición es
conocer las Escrituras a la manera del Eterno. ¿Cuántas cosas entendemos? ¿Cuántas cosas podemos asimilar y vivir? Génesis versículo 20. Y edificó Noé un altar a Yahweh, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia. ¿Y qué hizo? Ofreció holocaustos en el altar. ¿Sí ve que ya él conocía la Torá? ¿Sí ve que él sabía de los sacrificios, de los holocaustos? El pacto. Noé y su familia descienden finalmente por orden de Yahweh e inmediatamente presentan un sacrificio de un animal puro para holocausto. ¿Y esto qué le produjo a Yahweh, hermanos amados? Percibió olor grato. ¿Por qué? Porque lo hizo a la manera de Yahweh. Porque fue un sacrificio como él lo había establecido. Para él fue grato lo que Noé estaba haciendo. Versículo 21. Y percibió Yahweh olor grato y dijo Yahweh en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. ¿Cómo qué? ¿Cuál fue la pregunta? No, recordemos que la semana pasada vimos, aprendimos esta parte, ya lo hemos leído, que él hizo un pacto con Noé y con la humanidad de nunca más volver a destruir la tierra, la humanidad, todo en agua, por agua. Y él hizo aparecer en las nubes un arco. Y él dijo, cada vez que empiece a formarse en las nubes, mi arco se dejará ver en las nubes y me acordaré del pacto. Y no es porque Dios tuviera que tener ese arco ahí para acordarse. Nosotros sabemos que Él no se olvida, pero nosotros sí necesitamos ver que Él hizo pacto con nosotros y colocó esa señal del pacto para que supiésemos que con agua no volvemos a ser y no vuelve a ser destruida ni la humanidad ni la tierra. Más bien el apóstol Pedro dice que todo será destruido por fuego para purificación. Pero ahí ahí tiene también Yahweh una arca, ¿no? Que es Yeshua, para guardar a su pueblo. Amén. Gloria al Eterno. Ya estamos terminando. Entonces, mire lo que dice. Mire lo que dice Gerardo, que hizo la pregunta. El pacto. Noé y su familia descienden finalmente por orden de Yahweh e inmediatamente preparan un sacrificio de un animal puro para holocausto y Yahweh percibió olor grato. Versículo 21. Y percibió Yahweh olor grato y dijo Yahweh en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Versículo 22. Mientras la tierra permanezca y no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Una promesa muy importante, con esto finalizamos, de tener en cuenta tantas falsas profecías que anuncian destrucción de la tierra. Con agua. Esas palabras, ¿quién las pronunció? Leemos lo que dice el arameo. El Señor aceptó su sacrificio con favor.
Y el Señor dijo, con su palabra, nunca más volveré a destruir la tierra con agua. Ahora, ¿quién es la palabra de Yahweh? Es Yeshua, su imagen visible, su imagen viviente. Él es Yeshua. Y él dijo, con su palabra, nunca más volveré a hacer esto. Amén. Shalom, shalom, hermanos. Vamos a orar. Cierra tus ojitos, ahí donde estás, y permita que el Espíritu Santo te haga recorrer por cada una de las palabras que hemos leído, que hemos escuchado y que hemos asimilado en esta mañana, para que nuestra fe se engrandezca en nuestro espíritu, para que nuestro corazón se llene de motivación para continuar agradándole, adorándole, amándole, sirviéndole. Amados, es por gracia, es por misericordia que Yahweh